Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de Trends Brief, en la que os ofreceremos un resumen online de los contenidos presentados en la charla que tuvo lugar el 26 de marzo en el Ambit Hub con la hospitalidad de nuestro socio Brugan. Esta Trends Talk ha sido la primera en la que hemos incorporado una novedad para este año, que es el Design Tank. En cada Trends Talk contaremos con un grupo de expertos que participan en la investigación y enriquecen aún más el informe que elaboramos. Muy rápidamente os recuerdo el ecosistema del Trends Club, en el que podéis ver que combinamos actividades presenciales y online y actividades que son exclusivas para socios junto a actividades que son abiertas. Os dejo también el programa del Trends Club para este año. La siguiente actividad presencial será la Trends Talk sobre la Milano Design Week 2026, que tendrá lugar el 20 de mayo en la Flagship Store de Guni Trentino en Barcelona. El 18 de junio hablaremos sobre espacios de oficina y educativos en la Casa de la Luz de Simón en Madrid. El 17 de septiembre celebraremos nuestra Trend Fest en el espacio de Actiu en Madrid. Y el 17 de noviembre, la Trends Talk sobre espacios hospitality, que se celebrará en el marco de Interiotel en IFEMA, Madrid. Para estar informados de las actividades y que no os perdáis nada, os sugiero que suscribáis a la newsletter de Ambit o seguirnos en las redes del clúster o de Futurea. Pasamos ya a escuchar a Pepa, que nos presentará un resumen del informe que ha elaborado sobre tendencias en diseño de hogar 2026-2027, un informe que refleja el punto de inflexión en el que se encuentra el hogar en la actualidad. Cambian las maneras de vivir, cambian las expectativas, por lo que la casa deberá responder a estas necesidades. Muchas gracias a todos por asistir y vamos a escuchar a Pepa. Hola a todos y todas y bienvenidas a esta sesión nueva del Trends Club de Ambit que vamos a dedicar a tendencias en vivienda, a tendencias en hogar, con la novedad de que este año introducimos en el proyecto un Design Tank, un tanque de expertos que van a participar en cada una de las temáticas para entender cuáles son esas tendencias que vienen desde el contexto internacional, pero también cómo se aterrizan a nuestro contexto más local y concreto. Por eso hemos contado en esta edición con Ana Segovia de O2 Design, con la periodista de On Diseño Gemma Tos, con las arquitectas Claudia Raurey y Dasa Weinberg de Materia, y también con la experta en comunicación y diseño Nina Ordez, también del proyecto Materia. Ellas nos han ayudado y hemos estado conversando sobre las transformaciones en vivienda y cómo las ven desde el aterrizaje, tanto al proyecto como al producto, como la visión que desde el periodismo especializado nos puede dar de lo que está sucediendo hoy. Han sido unas conversaciones muy interesantes que nos han llevado a reflexionar justamente de cómo las transformaciones socioculturales están modificando el hogar, ¿no? Hoy estamos justamente ante datos que nos están diciendo que hay una forma nueva de entender la casa, ¿no? También en los últimos años hemos estado viendo cómo la reforma del hogar, cómo la transformación de la vivienda ha sido un input importante. Hoy en día, pues más de 3/4 de la generación Z y un 65% de los millennials se plantean hacer una reforma para poder personalizar su casa más allá de las cuestiones estandarizadas. Y todo esto nos lleva a una reflexión importante, ¿no? Que en la realidad arquitectónica hoy en día en España y en muchos otros países nos encontramos ante un parque inmobiliario que no está preparado para la velocidad en la que se transforma la sociedad. Por hacer una analogía, sería como utilizar este ordenador e intentar ejecutar esta aplicación moderna, ¿no? Este hardware sería la arquitectura, la casa, y ese software seríamos nosotros y nuestras vidas y todas las complicaciones y variaciones que tienen, ¿no? Y esa es la realidad en la que nos encontramos. Una realidad social, sociodemográfica muy diversa, cada vez más, pero una estandarización de la vivienda, lo cual ha hecho que el diseño de interiores, que el diseño de producto sea una herramienta tan importante hoy para adaptar la casa.
Hay muchos datos que nos indican transformaciones nuevas, ¿no? Que tienen que ver justamente con esta idea tan importante de la flexibilidad y la adaptación. Otros datos importantes es otra cuestión importante, coyuntural y estructural, va a ser la dificultad de acceso a la vivienda. Hoy en día muchos jóvenes se plantean estos nuevos modelos de copropiedad, ¿no? Que están generando dinámicas nuevas de comportamiento y relacionales dentro de la casa, pero que obviamente muchas veces no son deseados, sino que son fruto del contexto. Por lo tanto, todo esto nos lleva a esta reflexión que diseñar hoy significa justamente decidir en este espacio reducido con el que contamos qué experiencias priorizamos sobre otras, cómo ordenamos el confort pero sin complicar la vida, ¿no? Y cómo entendemos esa flexibilidad justamente para adaptarnos a lo que espera el usuario, ¿no? Porque hoy el concepto de vivienda ya no es un contenedor estático, sino que es cada vez más dinámico. Y hemos cambiado de una forma de entender la vivienda donde, por ejemplo, había zonas de representación simbólica muy claras, ¿no? Por ejemplo, el comedor y zonas funcionales, por ejemplo, la vivienda, y donde toda esta realidad ya ha desaparecido, ¿no? No hay, digamos, estas funcionalidades o estos usos tan separados del espacio, sino que es mucho más ambiguo, lo simbólico y lo operativo, además, coinciden en el espacio porque el espacio es reducido. Y a partir de eso, con las expertas hemos hablado de 4 grandes fenómenos para los próximos años. Voy a entrar en algunos de ellos. Y como sabéis, todos los miembros del Trends Club tienen acceso al report completo, que tiene muchísima más información de la que vamos a ver hoy en este breve brief. La primera tendencia, el primer gran fenómeno es el que hemos llamado el solo living, que obviamente no es nada nuevo, ¿no? Las viviendas unipersonales están creciendo en Europa y en el mundo desde hace décadas. Es algo que los sociólogos, que los demógrafos están apuntando desde hace muchísimo tiempo. Pero hoy en día no hablamos solo de eso, no hablamos solo de las viviendas unipersonales. Hablamos de lo que significa la biografía vital y el individualismo en la forma que tenemos de vivir. Ya vivamos en una vivienda unipersonal o compartiendo vivienda con miembros de la familia, con consanguinidad o con otras personas. Esta cuestión va a ser crítica porque obviamente a nivel sociodemográfico la composición familiar está cambiando. Ya los sociólogos llevan años apuntando a que la familia reconstituida será la gran familia o la familia mayoritaria en los próximos años, pero esa composición familiar cada vez es más diversa, ¿no? Y esto es lo que está afectando de una forma efectiva y más pragmática al hogar y a cómo lo entendemos, ¿no? Como decía, las biografías vitales se entienden de manera distinta, también las relaciones de pareja. Hemos empezado a oír hablar de este término de el divorcio del sueño, ¿no? Parejas que deciden dormir separadas por la noche porque esta higiene del sueño se ha convertido en algo crítico en la forma en que tenemos de entender el bienestar, y esto obviamente modifica los dormitorios. Tiene mucho que ver también con cómo entendemos los niveles de intimidad dentro de la vivienda. Hemos empezado a ver también cómo aumentan los divorcios, no es que vayan aumentando más, sino que se entienden de manera distinta, ¿no? Mientras que antes hablábamos del divorcio casi como un fracaso social, hoy empecemos a entenderlo simplemente como el inicio de una etapa vital distinta, ¿no? Incluso se llegan a celebrar, como vemos de ejemplos aquí, o empezamos a ver estas startups que ayudan a las personas en este proceso, ¿no? Tanto desde el punto legal hasta el punto psicoemotivo, hasta el punto de organización vital, ¿no? Con lo cual, todos esos momentos de la vida significan también que antes la biografía vital lo entendíamos como algo bastante lineal y ahora lo entendemos como transformaciones y cambios. Y esto obviamente tiene mucho que ver con cómo entendemos el hogar. Y tiene un reflejo evidente en la flexibilidad, en cómo esos pocos metros cuadrados tienen que hacer frente a muchos usos distintos, y sobre todo cómo en ese contexto donde las arquitecturas son más rígidas, el diseño de interiores y las arquitecturas interiores y el diseño de producto están dando las soluciones de flexibilidad que no sean ortopédicas, que zonifiquen sin molestar, que sean amables. Vamos a ver muchísimas estrategias de diseño o direcciones de diseño que trabajan en este sentido, de zonificar sin cerrar, pero de generar también capas de intimidad, porque esa es una cuestión clave.
que estamos viendo esa maximización de los espacios, pero estamos viendo también cómo los dormitorios se convierten en nuevos espacios de intimidad importantes, ¿no? Por eso, por ejemplo, todas las categorías de producto que tienen que ver con dormitorio juvenil han venido poco a poco reformulándose, rediseñándose, no pensando solamente en este perfil de usuarios, sino pensando en usuarios adultos, ¿no? Todo este fenómeno viene muy acompañado también de lo que está pasando, por ejemplo, en hospitality con los hostels, en los co-livings, porque obviamente el dormitorio privativo se ha convertido en un espacio mucho más importante para la vida adulta en muchos segmentos. La escasez de espacio va a hacer que nos fijemos también en estos espacios habitacionales distintos a la vivienda, como pueden ser, por ejemplo, los barcos, ¿no? Obviamente estamos buscando las soluciones allí donde el ingenio siempre ha tenido que trabajarlo porque tenían una escasez de espacio, ¿no? Bueno, los asiáticos y Japón no es uno de los líderes en ese sentido que también estamos viendo, pero sobre todo también nos estamos fijando en cómo también la construcción prefabricada puede dar soluciones precisamente para esta falta de espacio, como este ejemplo que vemos sobre la mesa de un estudio de arquitectura de Nueva York. Y como decía, los niveles de intimidad van a ser clave. Cómo los manejamos, cómo los trabajamos dentro del espacio, cómo generamos esas capas que permiten esa vida en común, esa vida social, pero también esos momentos privativos cuando compartimos vivienda, y sobre todo esta cuestión crítica que es cómo todos los fabricantes de producto tienen que empezar a pensar la funcionalidad, pero no de una manera ortopédica, sino con un buen diseño y donde el uso no esté tan prefijado por el objeto, sino que sea el propio usuario el que pueda definir esos usos, ¿no? Ana Segovia lo decía muy bien, ¿no? Hay un giro muy claro en este producto multifuncional, es menos rígido, los objetos cambian de rol, pero a la vez no tienen que ser artilugios, ¿no? No tienen que ser como Transformers, sino que deben ser bonitos, bellos, deseables. La segunda de las tendencias habla de la tecnología, pero en realidad habla de cómo esconder la tecnología y sobre todo de cómo hemos empezado a entender que la tecnología tiene que ser un elemento más de bienestar y de salud. Todo esto surge en un momento de fatiga tecnológica importante, donde lo que estamos buscando es que esas aplicaciones no nos obliguen a hacer una microgestión de cada cosa, a interactuar con pantallas, sino que lo hagan de una manera más amable. Por eso, dos cuestiones fundamentales van a ser el sonido y la iluminación dentro del espacio, todas esas cosas más invisibles que tienen muchísimo que ver con cómo entendemos ese bienestar preventivo dentro del hogar. En lo que refiere al sonido, vamos a buscar una tecnología más de acompañamiento que de impacto, ¿no? Con, por ejemplo, la aparición de paneles acústicos con absorción paramétrica, que pueden absorber de mejor manera las frecuencias de la voz humana, tecnología que adapta al paisaje sonoro entendiendo el contexto, entendiendo, por ejemplo, si el usuario está leyendo o si hay una reunión social o si se está cocinando o si se está haciendo deporte, por ejemplo. Y vamos a ver ahí muchísimas nuevas tecnologías que van apareciendo. En los próximos años van a ser importantes justamente en todo esto, en el momento donde, por ejemplo, las cuestiones de gestión acústica dentro del hogar se han convertido en algo importante y que el usuario final ya empieza a demandar. La segunda parte tiene que ver con la iluminación, ¿no? Y este entendimiento de los ritmos circadianos, incluso por parte del usuario final, donde entendemos ya que la iluminación es algo importante de cómo, para mejorar cómo nos sentimos dentro del hogar, ¿no? Lo vamos a ver, como nos decía Gemma Tos, cómo esto se va a colar en los proyectos y el propio cliente final va a empezar a demandarlo, ¿no? Vamos a empezar a hablar de esta idea como de los paisajes emocionales a través de la iluminación, ¿no? Y entender la iluminación no solo como un elemento decorativo que ya ha entrado claramente en los hogares, sino también incluso como un regulador emocional y endocrino, ¿no? No se trata simplemente de poner foco, sino de mejorar ese espacio a través de las soluciones. Y finalmente, el último de los temas de los que hemos hablado es de la tecnología relacionada con los grupos senior, ¿no? Donde obviamente hay un gran vacío, y este fue una de las conversaciones con los expertos. Llevamos años hablando de este tema y todavía el mercado no está ofreciendo las soluciones adecuadas, que tienen que ser adaptadas a esas personas, pero sobre todo tienen que ser también amables y resultar hermosas y bellas.
La tercera de las tendencias habla de este hogar, de este purified home, ¿no? De todo lo que tiene que ver de nuevo con la salud, pero desde el punto de vista de los materiales. Va a ser una cosa importante porque los datos ya nos revelan que pasamos más tiempo en los hogares de lo que lo hacíamos antes del 2020, 66 minutos más de media, es lo que estamos dentro de nuestra casa, algo que todos intuíamos, pero que no teníamos medido hasta el momento. Todos estos hogares todos estos espacios de transición se han convertido en algo importante, ¿no? Mientras que veíamos como en años anteriores, en los programas más abiertos de casa, los recibidores, los pasillos desaparecían, ahora estamos viendo que estos espacios vuelven y que tienen una función importante de transición, de higiene. Son cuestiones que van a ser clave en cómo entendemos estos pequeños rincones flexibles también dentro del hogar. La purificación del aire va a ser algo importante que vamos a tener en cuenta, sobre todo relacionado también con los materiales y con las emisiones volátiles que provocan, ¿no? Y esta va a ser un punto clave que vamos a ver durante los próximos años, todo lo que tiene que ver con toxicidad de los materiales, con tintes naturales, ¿no? Que es un sector que está evolucionando mucho, donde hasta ahora había muy poca consistencia de color, pero que poco a poco se está trabajando, de manera que vamos a empezar a ver muchas soluciones en los próximos años en este sentido. Y otra de las grandes conversaciones, ¿no? Este cambio que ha habido del cliente final, que ya empieza a entender todo esto, incluso que es el que demanda todo este tipo de soluciones. Y finalmente la tendencia para acabar como más optimista sería este Renew Optimism. Llega yo creo que en el momento oportuno. Este ha sido el color de Pantone del año. Bueno, un color que casi es la ausencia de color, este blanco, ¿no? No sé la opinión que tenéis todos, pero esta tendencia habla justo de lo contrario. Frente a esta tendencia muy de homogeneidad que veíamos en los últimos años, de los colores neutros, empiezan a entrar las nuevas generaciones de consumidores de hogar y vienen con otras estéticas. Ellos están aburridos de estas grandes tendencias de Instagram y de Pinterest y están buscando otra cosa, ¿no? Están buscando alegrar su día a día y lo hacen a través del color. De alguna manera es un uso del color que recuerda mucho a lo que pasaba en los años 60, en los años 70, pero la estrategia de color ha cambiado completamente. Mientras antes era completamente decorativa, ahora tiene que ver con una estrategia emocional, con la necesidad de, sin grandes inversiones, generar un espacio capaz de insuflar un poco de dopamina, ¿no? de generar felicidad. Es un uso muy emocional del color, en realidad. Estos espacios de transición van a ser importantes, ¿no? Pero sobre todo vamos a ver una estrategia de color que tiene mucho que ver con cómo esos pequeños espacios nos ayudan a restaurar, nos ayudan a estar mejor y con cómo los puntos de color van a ser clave en lo que llamamos como las pequeñas joyas, ¿no? El hardware, ¿no? Como pueden ser los herrajes, como pueden ser los pomos, elementos pequeños que transforman el hogar a través de puntos de color. Es una idea como de joyería doméstica que no tiene que ver únicamente con lo decorativo, sino justamente con esta idea de entender el hogar como algo que nos alegra, que nos ayuda al día a día de una manera como muy low profile, pero importante, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver esta vuelta del color de una manera como muy emocional, ¿no? Trabajada y sobre todo en un momento donde la neuroarquitectura, la neuroestética nos están dando datos reales de cómo nos afectan los colores más allá de las intuiciones muy entrenadas, ¿no? De los diseñadores, pero ahora empezamos a tener certezas y datos. Y estas son las 4 tendencias de las que hemos hablado con los expertos que están en el report y que sobre todo hablan de esta idea, ¿no? De cómo el hogar se va a convertir en un espacio cada vez más importante en cuestiones que tienen que ver con la salud, con la intimidad personal, con el reconocimiento del otro y con el reconocimiento de uno mismo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.